Bueno, esta es una tabla que podemos ver aquí en su pantalla, la cual habla de una terminología de la acumulación de metales en donde se tiene por depósitos o por distritos y en donde se tiene un término de TAI que nos habla sobre el índice acumulado de toneladas. Es importante porque este término es referido a Clark y en este caso se lleva a cabo esencialmente por la acumulación de cobre como un ejemplo y nos habla sobre los tipos en tamaño de los yacimientos. Es un término que actualmente se puede expresar para los yacimientos de clase mundial o para definir la concentración de un yacimiento. Podemos hablar de diferentes términos y tenemos esencialmente en orden de magnitud por la cantidad de toneladas acumuladas en el índice TAI, que podemos hablar en diferentes órdenes de magnitud. Esencialmente, bueno, esta información es tomada de la NICA y, bueno, podemos clasificar como yacimientos supergigantes al depósito cuando se encuentran como un supergigante alto o un supergigante grande, que podemos referirlo a concentraciones del orden del umbral de 6.6 por 10 a la 12. Estaríamos refiriéndonos a tonelaje correspondiente a concentraciones de cobre de 165 millones de toneladas. En este caso se pone como referencia que en la actualidad, hasta el 2006, se tenía conocimiento de no tener un yacimiento con estas concentraciones. Podemos hablar de un supergigante medio o mediano, el cual va en el orden de 3.3 por 10 a la 12, lo cual estaríamos hablando de concentraciones de 82.5 millones de toneladas. O un supergigante pequeño o bajo, el cual estaría en órdenes de 1 por 10 a la 12, que estaríamos hablando de concentraciones correspondiente a cobre en 25 millones de toneladas. Pasamos de esos yacimientos que podemos llamar supergigantes a tener yacimientos que podemos llamarlos gigantes. Esos depósitos gigantes pueden ser gigantes altos o gigantes grandes, gigantes medios y gigantes pequeños o bajos. Cuando nos referimos al término de gigante grande o alto, podemos hablar del orden de 6.6 por 10 a la 11 y estaríamos hablando de concentraciones de cobre de 16.5 de millones de toneladas. Si nos referimos a un gigante medio, estaríamos hablando del orden de 3.3 por 10 a la 11, que estaríamos refiriéndonos en concentraciones de tonelaje de cobre de 8.25 millones de toneladas. Cuando nos referimos a un gigante bajo, estaríamos hablando entonces de órdenes del umbral de 1 por 10 a la 11, que estaríamos hablando de tonelajes correspondientes a cobre de 2.5 millones de toneladas. Nos referimos después a depósitos que simplemente llamamos depósitos grandes o depósitos medianos o depósitos pequeños. Y un depósito que podemos llamar como muy pequeño. Si nos referimos a un depósito grande, estaríamos hablando en orden de umbral de magnitud de 1 por 10 a la 10. Nos estamos refiriendo a 250 kilogramos por tonelada. Si nos referimos a un depósito mediano, estaremos hablando del orden de 1 por 10 a la 9. Estaríamos hablando de 25 kilogramos por tonelada. Cuando nos referimos a un depósito pequeño, estaríamos hablando del orden en umbral de 1 por 10 a la 8, que nos referimos a 2.500 toneladas de concentraciones de cobre. Y si hablamos de un depósito pequeño, muy pequeño, estaríamos hablando de órdenes del umbral de 1 por 10 a la 7, que nos estamos refiriendo a concentraciones de cobre de 250 toneladas. Esta es una clasificación que se relaciona al índice TAI propuesto por Clark y para este caso está ejemplificado con concentraciones de cobre. Normalmente esta es la terminología actual que se usa cuando se habla de depósitos de clase mundial. Entonces es importante el tener este concepto del orden de magnitud
en cuanto a concentraciones de toneladas o de kilogramos de cobre esencialmente. Pero también aplica para otras concentraciones de otros yacimientos con otros elementos de interés también económico. Bueno, continuando sobre esta clasificación de Clark, sería esta tabla, estaría dándonos una propuesta de terminología en cuanto a concentración de metales, basados esencialmente en ese factor de concentración, el cual le hemos llamado o se le llama en las referencias como concentración de Clark. Se abrevia como CC, lo cual el NOR está reflejando, digamos, ese factor de Clark. En depósitos de yacimientos minerales es importante y vamos a ver en el orden de magnitud en cuanto a una clasificación tal vez más específica en el que nos estaría hablando sobre esa concentración de Clark con respecto a un umbral que se determina abajo, el término, cómo podemos llamar a ese depósito o yacimiento, y ejemplos de depósitos en específico sobre concentraciones de cobre. En el orden de magnitud de ese umbral de concentración de Clark, hablamos de 1 por 10 a la 5. Estaríamos hablando de depósitos en donde la concentración es extremadamente alta. Estamos hablando de concentraciones en porcentaje total de 25%, donde sería algo realmente excepcional. Concentraciones dentro de este umbral, que sería de 1 por 10 a la 4, que estaríamos refiriendo a un término de concentraciones muy altas, en donde tenemos la concentración de cobre dentro de estos depósitos de 2.5%. Dentro de la concentración de Clark podemos tener en el orden de magnitud del umbral de 1 por 10 a la 3, en donde nos referimos al término de alto en cuanto al depósito y las concentraciones de cobre estarían alrededor de 0.25%. Si nos referimos al orden de magnitud de 1 por 10 a la 2 con respecto a la concentración de Clark, estaríamos hablando de un término de un depósito moderado en donde tendríamos 250 partes por millón en concentración de cobre en el depósito mineral. Si vamos al orden de magnitud de 1 por 10 a la 1 en concentración de Clark, estaríamos refiriéndonos en término esencialmente a una concentración baja, que estaríamos hablando en orden de 25 partes por millón de contenido de cobre en ese depósito. Y cuando nos referimos en orden del umbral de magnitud en el índice de Clark, estaríamos refiriendo a 1 por 10 a la menos 1, que sería como una subclasificación de Clark, es decir, una clasificación de una concentración muy baja, en donde tendríamos alrededor de 2.5 partes por millón de cobre contenido en ese depósito mineral. Es importante mencionar aquí entonces en esta nota que este es un término que se encuentra actualmente uniformemente aplicado a todos los metales, no solo al cobre, a yacimientos económicos como resultado de la concentración de metales y recursos económicos de interés, obviamente, aplicados a diferentes términos. El término bajo y alto grado de minado en yacimientos de cobre, como ejemplo, nos estamos refiriendo esencialmente a pórfidos cupríferos con concentraciones de 0.2% de cobre actual o ahora y yacimientos con una ley media que van desde 0.3 a 0.5%, que sería llamado un bajo grado, y concentraciones que van desde el 2 al 5% de cobre, estaríamos hablando de un alto grado, y concentraciones que llegan a ser del 10%, estaríamos hablando de concentraciones extremadamente de muy alto grado. Entonces, esto nos da una idea de la asociación que se tiene y esencialmente el porcentaje o el contenido en el metal de interés económico que podemos tener contenido en estos yacimientos minerales. Entonces, bueno, nos da una idea más clara de cómo tener esta dimensión de cómo llamarle a este depósito mineral dependiendo de esa concentración y bueno, según la concentración de Clark, que también está referido también como al TAI, a la cantidad de tonelaje que se encuentra. Y bueno,
es lo que actualmente se aplica. Bueno, en esta tabla tenemos esencialmente una descripción de lo que serían esos yacimientos que nosotros llamamos de forma abreviada como WCD, que corresponden a World Class Deposit o depósitos de clase mundial. Estos yacimientos en esta tabla que ustedes ven en su pantalla, esencialmente se tienen para diferentes concentraciones, esencialmente concentraciones de 2, de 3 o de la asociación de 4 o hasta 5 metales de interés económicos, en este caso elementos de interés económico. Son yacimientos que a través de la explotación y actividad minera han sido yacimientos renombrados, han sido yacimientos importantes, distribución a través del mundo en diferentes países y han adquirido una importancia por la cantidad de tonelaje que se ha logrado explotar de ellos. En ocasiones son yacimientos que ya son históricos y en donde la explotación que se hizo a través de la actividad minera fue impresionante por la cantidad de tonelaje. Algunos de ellos conocidos y ya referidos como yacimientos tipo, lo cual sirve para la exploración actual y para la explotación actual y tenerlos como un modelo del tipo de yacimiento que actualmente se puede estar explotando o que en esa exploración, cuando se llega a tener la asociación mineral, se puede referir a un tipo de yacimiento como en el caso de los que estamos mencionando o se describen en esta tabla. Esencialmente se tienen, bueno, en orden de abundancia con respecto a la asociación de los elementos de interés económico, pero se tienen en este orden y corresponden esencialmente a yacimientos que hemos mencionado ya muy importantes. Como nota, se menciona que el tonelaje acumulado de mineralizaciones llegan a ser complejas en depósitos de minerales. Se tienen diferentes países y los nombres de diferentes depósitos de estos yacimientos. Esencialmente, bueno, los elementos de interés económicos varían, pero va desde oro plata, plata cobre, plata plomo, plata zinc, plata estaño, arsénico vanadio, oro cobre, oro telurio, en fin, una serie de asociación de elementos que nos da una idea de la concentración de estos elementos que están contenidos en esos yacimientos minerales. De manera excepcional, aquellos que tienen ya acumulación de 3 metales de interés económico o aquellos que tienen ya 4 metales de interés económico o excepcionalmente aquellos que tienen 5 metales asociados de interés económico, como en el caso de Cerro de Pasco, Perú, en donde se tiene zinc, plomo, plata, el astato, antimonio, ¿no? Entonces, es importante la acumulación que se puede tener en las diferentes asociaciones minerales. El describir, bueno, cada uno de estos yacimientos sería, digamos, estar hablando de esta asociación, pero es importante decir que, bueno, muchos yacimientos, no importando en qué país, pero llegan a ser yacimientos importantes como en México, en Pachuca, en el estado de Hidalgo, en la mina Real del Monte, en fin, otros sitios, en diferentes lugares como Bolivia, el Potosí, en lugares importantes como en Estados Unidos, Cripple Creek en Colorado o algunas minas que se pueden dar preferentemente en otros lugares, ya sea China como Yinchuan, otros lugares como en el sur de Australia, como el yacimiento de Olympic Dam, en fin, muchos yacimientos que a través del tiempo han adquirido un reconocimiento por la acumulación en tonelaje de la asociación de estos elementos de interés económico. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta tabla está ahí, son información que ha sido recopilada, también la referencia es la NICA. Y bueno, vamos a hablar sobre algunos aspectos que tienen que ver precisamente con algo de lo que hemos mencionado. Entonces, vamos a decir que si el prospecto se convierte en proyecto y este al final puede llevarse ya a cabo, ya se realiza la actividad minera como tal, entonces es vital o de gran importancia el poder cumplir con una normatividad que hablamos a un inicio cuando platicábamos sobre un diagrama conceptual de diferentes tópicos
que es muy importante que la minería actual, que consideramos como minería de clase mundial, esencialmente se enfoca a tres factores. Estos factores son vitales para el desarrollo sano de esta actividad minera. Tiene que ver con aspectos que van desde seguridad, y esa seguridad está enfocada con la seguridad de las obras en la minería. Esas obras que den seguridad, sobre todo, de la integridad del ser humano, de la integridad de los trabajadores, que no esté puesta en riesgo, que se tiene que tomar toda una serie de procedimientos de normatividad sobre seguridad. Seguridad para el equipo y seguridad en el desarrollo de las actividades. En realidad, la minería actual lleva a cabo estos procesos ya en normatividad de una manera en donde se busca que la actividad que se desarrolla se lleve a un grado de tener la certeza de que no se cometan errores humanos en donde puede estar involucrado algún accidente. Entonces es muy importante este aspecto. Hay áreas específicas o departamentos específicos dentro de la mina que se encargan de llevar a cabo esta supervisión y que se lleve a cabo, digamos, de manera normativa ya esta actividad. ¿De acuerdo? Bueno, otra muy importante es aquella que comentamos y que tiene una relación con el medio ambiente. Actualmente todas las compañías mineras, cuando llevan a cabo ya el proceso de desarrollo de la mina, se tiene que llevar una programación del desarrollo de lo que va a ser la vida de esta mina, y desde un inicio se tiene que contemplar el impacto que se va a generar al medio ambiente. Esto es importante porque se tienen que tomar decisiones sobre cuestiones que deben de estar sobre un saneamiento o una rehabilitación de la zona cuando se acabe la actividad minera. Va enfocado a llevar a cabo actividades que son paralelas desde el inicio de esta actividad, con el poder tener zonas dentro de este predio minero que se destinan para llevar a cabo actividades desde activar viveros, en donde se va a empezar a llevar una colecta de especies que están en la zona, donde se preservan y donde se va a tener el desarrollo, crecimiento de esencialmente de plantas, de, de árboles que a futuro van a servir para poder llevar a cabo una reforestación del área. Esta actividad normalmente interviene la participación de biólogos que tanto desde el punto de vista a nivel país intervienen para saber si se está cumpliendo con la normatividad, y también parte del grupo de gente que participa en las actividades dentro de la mina, normalmente está la participación de los biólogos que interactúan para llevar a cabo esta actividad. Entonces, esto es parte del compromiso actual de las compañías mineras y que corresponde al cumplimiento de normatividades. Y bueno, otra muy importante corresponde a una responsabilidad social. Esta responsabilidad social está enfocada a no solo obtener un beneficio como tal dentro de esta actividad desarrollada, sino el poder tener actividades que pueden hacer crecer y pueden generar adicionalmente un trabajo formal o una actividad remunerada para comunidades que se encuentran cercanas a donde se va a abrir una mina, y generan una fuente de ingresos para familias que tal vez dependían de otras actividades que posiblemente estaban restringidas o no eran unas actividades de manera más bien esporádica, y no eran actividades que se llevan a cabo con una actividad formal. Esto permite que comunidades que se encuentran cercanas a una mina que se va a abrir tengan la oportunidad de mejorar sus ingresos, mejorar su calidad de vida y tener un trabajo formal en donde también les va a proveer de servicios médicos o de salud. Y en ocasiones las compañías mineras también invierten o hacen gastos que repercuten socialmente, que puede ser desde la construcción de escuelas, construcción de hospitales, y que van enfocados también
a mejoramiento de los accesos. Los accesos contemplando como los tramos carreteros o los tramos de terracería, que en ocasiones existen comunidades los cuales no tienen una vía de comunicación real, sino es a través de caminos donde la gente o con determinados animales se puede transitar, pero está limitado para el paso de vehículos. En algunos casos, la actividad minera provoca que se generen tramos que pueden ser tramos de terracería y que posteriormente también pueden ser tramos que llegan a tener ya un asfaltado y permiten tener un acceso más rápido, lo cual mejora las condiciones de vida de esas comunidades, dado que permite el acceso y tanto para poder transportarse como para el acceso de recursos, tanto de víveres, de medicamentos, en fin. Entonces, estos son aspectos que actualmente se cuidan mucho en la minería y que repercuten en la actividad minera, pero también repercuten de manera social, que son parte de los compromisos que adquiere la minería. Bueno, hablábamos sobre ciertas normatividades y dependiendo de normatividades internacionales o normatividades que pueden ser a nivel ya regional, que puede ser de cada país, pero normalmente son las normatividades que son las conocidas como ISO o NOSA o OSHA. Entonces, estos son los tipos de normatividades que aplican.